conocer, clasificar e indicar las ventajas y desventajas de las vías de administración, basándonos pues en la siguiente clasificación. 1, sistemáticas, las cuales comprende a parental y enteral, y por otro lado a las locales. Esto para analizar la relación entre la vía de administración y la acción de un fármaco en el organismo, y de esta manera pues poder seleccionar la vía más adecuada. Bueno, para comenzar tenemos que empezar definiendo qué es una vía de administración. Una vía de administración está definida como la ruta de entrada por el cual se introduce un fármaco al organismo para producir sus efectos, o también un sitio donde se coloca un compuesto farmacológico, el cual ejercerá una acción local o sistémica en el organismo. Dentro de las vías de administración existen distintas clasificaciones. Estas tres son las principales. La primera clasificación es inmediatas e inmediatas. Esta clasificación se basa en el tiempo en el que el fármaco alcanza el torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos las sistémicas y locales. Estas se basan en si para realizar el efecto del fármaco, esta sustancia debe alcanzar el torrente sanguíneo o no. Y por otro lado están las enterales y parenterales. Estas se clasifican según si su administración se ubica en el tracto digestivo o no. A ver, perdón, voy a intervenir tantito, Jorge, si me das oportunidad. Muchas gracias, mijo. Efectivamente, como su compañero comenta, hay diferentes formas de clasificar, muchísimas. Algunas se refieren más a qué método estoy ocupando, se refieren más a el sitio orgánico en donde se está ubicando el fármaco, etcétera. Vamos a ver que hay diferentes. Desde el punto de vista farmacológico, como lo que estamos comentando y lo que les comenté hace un momento, es que a mí me interesa saber de qué manera la vía influye en el efecto. Importancia que esta vía tiene precisamente en la obtención de aquello que estoy buscando cuando yo administro un fármaco. Elegimos estas tres clasificaciones que son las fundamentales, decíamos, desde el punto de vista farmacológico. Yo podría empezar nada más con una pregunta. ¿Cuál es la mejor vía de administración? Y ahorita ustedes podrían decirme, pues esta o esta o esta. Digamos que podríamos tener muchas respuestas, a lo mejor algunas coinciden, a lo mejor algunas no coinciden, pero lo primero que yo preguntaría cuando me hagan la pregunta de cuál es la mejor vía de administración, lo primero que yo tendría que hacer es preguntar, ¿para qué? ¿Para quién? Ese es el punto. Y eso definitivamente es lo que nosotros tenemos que tener claro. Se clasifican las vías. Una de las más viejas clasificaciones es la vía enteral y parenteral, cuando lo que se tiene como punto de clasificación es precisamente si el fármaco para su administración, digamos, tiene que ver en algún momento con tracto digestivo. ¿Sí? Y ya sus compañeros nos van a comentar qué fármacos son los que, qué vías son las que están dentro de esta clasificación. Las que ocupan tracto digestivo son las enterales, las que no ocupan tracto digestivo son las parenterales, pero esto pues nada más me está dando una ubicación, pero desde el punto de vista farmacológico, pues a lo mejor puede ser importante, pero no siempre es lo más importante. Yo necesito saber qué tan rápido actúa un fármaco dependiendo de la vía de administración. Y para eso las puedo clasificar en dos, mediatas e inmediatas. Las inmediatas son aquellas vías de administración que me van a permitir tener un efecto farmacológico rápido. Es decir, que el tiempo de administración y el efecto no esté separado por mucho tiempo. Mientras más rápido se presenta el efecto, ¿sí? Mejor. Y bueno, esto dependería, insisto, depende de para qué lo quiero. Las vías mediatas
son vías que precisamente por el sitio en que se ubicaron, perdón, puede ser que yo tarde un mayor tiempo en administrarlo y digamos el tiempo que transcurre para que yo vea el efecto sea más amplio. Estas vías, y bueno, ese tiempo que se tarda también es muy relativo. Se dice que que desde el momento en que yo tengo un momento cero de administración, digamos, yo estoy administrando un fármaco, ese es mi tiempo cero, y si yo empiezo a ver el efecto después de 30 minutos, estoy hablando de una vía mediata. Cuando yo aplico mi fármaco y el tiempo que transcurre para empezar a observar el efecto es de aproximadamente de 5 a 10 minutos, o menos, estoy teniendo una vía inmediata. ¿De acuerdo? Los tiempos varían. Hay autores que nos dan otros valores de tiempo. Lo que nos tiene que quedar claro es que una vía inmediata es aquella que desde que administro hasta que observo el efecto pasa poco tiempo, y una vía mediata es aquella que desde que administro hasta que veo el efecto transcurre un tiempo mayor. Por eso es que esas diferencias de 30 minutos, que es cuando empieza uno a ver efectos. ¿Sí nos queda claro? Vamos a encontrar que entre las vías enterales o entre las vías parenterales podemos tener algunas vías mediatas y algunas vías inmediatas, y eso lo vamos a hacer notar cuando sus compañeros expongan. ¿Qué pasa con la clasificación de sistémicas y locales? Se le dicen sistémicas a aquellas vías de administración que requieren que el fármaco primero llegue a torrente sanguíneo y posteriormente a su sitio de acción para que el fármaco tenga un efecto. Es decir, si yo quiero curarme la garganta, pues no voy a ponerme una pomadita con el dedo, no sé, con algo, con un hisopo en la garganta. No voy a hacer eso. Yo necesito tomarme un medicamento por una vía, a lo mejor por vía oral, darle el tiempo hasta que yo empiezo a ver los efectos en la garganta. ¿Sí estamos? Pero para que esto suceda, tiene que pasar el fármaco desde tracto digestivo hasta las anginas. Y eso lo va a hacer a través de sangre, a través de torrente sanguíneo, a través de procesos de absorción y distribución. Y entonces, esa es una vía sistémica. Mientras que las vías locales son aquellas que me permiten ubicar al fármaco directamente en el sitio en donde yo quiero su acción. Ahí donde yo quiero que actúe, ahí lo pongo. Y entonces, esa es una vía local. Vamos a ver también que, por ejemplo, la vía oral, ya comentamos que de manera general se ocupa para una acción sistémica. Sin embargo, si yo tengo una infección en el estómago, si yo tengo una infección intestinal, ¿me interesará mucho que llegue a torrente sanguíneo mi fármaco? Les pregunto. Si yo tengo una infección intestinal, ¿me interesa que el fármaco llegue a torrente sanguíneo? Pues no tanto, sería mejor dosificar enteralmente, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay algunos fármacos que por sus propias características yo les doy cero absorción. Y entonces me lo dan por vía oral para que como no se absorbe,
tenga acción local. Fíjense, el fármaco que se denomina Treda, algunos otros que les digo tienen neomicina en su formulación, son los que se llegan a ocupar para infecciones intestinales. Yo no quiero que se absorba, quiero la acción ahí. Y entonces ocupo las propiedades del fármaco y una vía que me va a permitir que el efecto sea rápido. Todas las vías locales me van a dar acción inmediata. Todas. Porque lo estoy ubicando en el sitio donde quiero que actúe. ¿Vamos? ¿Sí vamos relacionando estos aspectos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno. Ok, entonces le dan, por favor, continúen ahora sí, si son tan amables, muchachos. Bueno, en nuestra exposición vamos a tratar las siguientes vías, que es la enteral, la parenteral, las tópicas, las mediatas, las inmediatas, los inhalatorios, sistémicas y locales. Aquí les muestro un pequeño esquema sobre las principales vías y algunas de las cosas que se administran ahí. Por ejemplo, la vía tópica, ocular, nasal, vaginal, auricular. En la vía parental, que está la vía endovenosa, intradérmica, intramuscular y subcutánea, entre otros. Las vías enterales para la administración de fármacos van a ser aquellas que, como bien mencionaban mi compañero y la profesora, van a utilizar el aparato digestivo. Estas vías enterales que explicaremos a continuación son la oral, la sublingual y la rectal. Bien, definiremos a la vía oral como aquel procedimiento por el cual se administran por la boca medicamentos, ya sea para acción local o sistemático. Algunas ventajas que nos ofrece esta vía de administración, pues es que es conveniente para el paciente, ya que es una vía muy segura y práctica, y de igual manera se trata de un método económico y eficaz. También pues constituye una vía de administración fácil y cómoda, y pues es factible para extraer por medios físicos medicamentos de administración por esta vía, de modo particular mediante lavado gástrico. Sin embargo, también nos presenta algunas desventajas, como pueden ser que ciertos medicamentos provocan irritación gástrica. Dentro de estos medicamentos podemos encontrar algunos antibióticos, como son la tetraciclina y la clindamicina. También suplementos de hierro, quinidina, bifosfanatos, entre algunos otros más. Estos algunos medicamentos son destruidos por los jugos digestivos. También puede ser que llegue a ocurrir una inactivación a nivel hepático de ciertos fármacos antes de que pues lleguen a la circulación general. Y algunos medicamentos pues no son bien absorbidos también en el tracto digestivo, y no menos importante pues de que son efectos lentos y no se pueden utilizar en pacientes con vómito o que estén inconscientes. Y bueno, pues las formas farmacéuticas de esta vía pues sabemos que son cápsulas, pastillas, comprimidos, jarabes, suspensiones, entre algunos otros. Por otro lado, A ver, nada más, perdón, ya saben que yo voy a estar interrumpiéndoles constantemente. Nada más aquí una cuestión. ¿Se acuerdan que la pregunta es ¿para qué? ¿Y a quién? Definitivamente, si yo voy a seleccionar una vía de administración, sí me interesa saber si mi paciente tiene la posibilidad de deglutir para poder elegir la vía oral, si mi paciente está inconsciente o no, porque precisamente vamos a ver que si mi paciente tiene vómito o está inconsciente, pues aunque me le ponga a bailar y me enoje y ahora te lo tomas, pues ahora sí que, ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo le hace? No hay forma de que el paciente tenga la posibilidad de la deglución. Entonces, siempre es muy importante saber qué es lo que estoy buscando y quién lo va a recibir para yo poder elegir una vía. Y ahí es donde radica muchas veces esa importancia de la vía.
el efecto yo siempre lo quiero, o sea, si yo estoy enferma, pues yo voy a querer curarme lo antes posible. Sin embargo, en ocasiones es bueno saber que a lo mejor a través de los procesos que se llevan a cabo desde el punto de vista de absorción de los fármacos, pues habrá alguna vía que me permita mantener mejor digamos, perdón, ya me estoy ahogando con mi saliva. Perdón, chicos, que me permita mantener un poco, a ver, un segundito. Perdón, decíamos, una disculpa, ya ven, por la emoción seguramente. Decíamos, hay medicamentos que como nos dicen sus compañeros, yo quiero tener a lo mejor un efecto determinado, pero si lo administro por vía oral, va a llegar rápidamente a hígado, como nos dice aquí, y en hígado puede ser inactivado. Y esto mismo hace que aunque tenga yo el medicamento y tenga la dosis, y eso pasa con la penicilina, por eso no hay penicilina oral. ¿Por qué? Porque llega al estómago y se inactiva. Mejor me tomo una amoxicilina, una dicloxaciclina, todas las demás derivados de penicilina. Pero penicilina no. Precisamente porque la penicilina mejor se administra intramuscularmente para evitar que el hígado destruya, o que en este caso, de hecho, lo que destruye es el ácido del estómago, lo que hace que destruya a la penicilina, y entonces, aunque me tome lo que me tome, de todas maneras, estoy teniendo pues una menor actividad del fármaco. ¿Sí me explico? Estos elementos, por eso es que cuando vemos este tema, hablar de ventajas y de desventajas es muy importante, porque estas ventajas y desventajas son las que en un momento dado me van a dar la toma, digamos, me van a permitir tomar decisiones sobre cuál sería la mejor vía de administración para una situación determinada. ¿Sí? Es rápida, es fácil. ¿Sí? Yo les digo que a veces hasta con tantita saliva, así como la que me estoy tomando antes de tiempo, con tantita saliva y nos pasamos la tableta. No necesitamos a veces ni agua. No es lo conveniente, pero en ocasiones y en casos de emergencia, pues eso se utiliza. ¿Sí? Es una vía que realmente es muy cómoda. No gasto nada para poder administrarme mi fármaco, a diferencia de la intramuscular, que necesito una jeringa. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, pues también hay otros aspectos, como son estas desventajas que nos están mencionando, que son importantes considerar. ¿Sí? Ahora, la vía oral se clasifica como una vía enteral o parenteral. ¿Es una vía enteral o parenteral? Enteral. Mediata o inmediata, con las mismas las mismas ventajas que nos está dando su compañero. ¿Es mediata o inmediata? Mediata porque tiene que llegar a algún lugar del tracto digestivo donde se pueda absorber. Excelente. Es una vía mediata. ¿Sistémica o local? Anden, este estuvo así como que para pensarse un poquito más. Sistémica. Ambas. En esta esquina, sistémica, y en esta otra, ambas. ¿A quién le van? Sistémica. 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 Pues, ¿qué creen? Puede ser ambas. La gran mayoría de los fármacos sí busca que sean absorbidos desde el tracto digestivo. Sistémica.
Pero yo les di el ejemplo de la infección intestinal local. Son los menos, pero también puede tener, digamos, tener un uso local, ¿sí? Pero por clasificación podemos decir, generalizando, es una vía enteral, mediata, sistémica, ¿sí? Generalizando, aunque sabemos que puede también utilizarse en algunas ocasiones como una vía local. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí todos juntos? ¿De acuerdo? ¿O hay alguna duda? Hola, hola. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, por favor, continúen, chicos. Por otro lado, tenemos la vía sublingual. En esta, los medicamentos se administran en la boca, debajo de la lengua. Las ventajas de esta vía es que la absorción es completamente por la membrana de la mucosa, sin pasar por el tubo digestivo ni por el hígado. Otra ventaja es que la absorción es directa hacia la circulación general y casi de inmediato. Así se evita que las enzimas hepáticas la degraden. Y además es muy fácil de administrar. Solo abres tu lengua, abres tu boca, haces tu lengua y metes tu pastilla ahí. Las desventajas de esta es que su uso es limitado porque solo está disponible para algunos medicamentos. Ya se sabe que el desarrollo de medicamentos es muy caro y tenerla en todas las formas posibles no es tan barato y no sale rentable. Por otro lado, ocurre la irritación de la mucosa bucal. Puede ser por las sustancias que tiene ese medicamento. Y la otra desventaja, que es la más común, es que es una vía incómoda para los pacientes, ya que el sabor de los medicamentos puede ser malo. No sé si les ha pasado cuando aprendimos a tomar pastillas, que de repente se deshacía la pastillita y se haría ese sabor amargo. Y bueno, las formas farmacéuticas que se utilizan en este tipo de vías son disoluciones, tabletas y comprimidos. Correcto. Fíjense que esta vía de administración, más que digamos que por el desarrollo de formas farmacéuticas, ese no sería tanto el problema. Más bien es porque si realmente me conviene tener una vía sublingual, si el medicamento puede darse por vía oral. ¿Sí estamos? Sin embargo, en aquellos casos en donde, por ejemplo, el hecho de que se degrade el medicamento en tracto digestivo o bueno, alguna de las desventajas que ya se habían comentado, yo requiero un medicamento que tenga una acción o inclusive eso es lo que estoy buscando, un fármaco que tenga una acción rápida, pues yo voy a diseñar una tableta o una forma farmacéutica para la vía sublingual. Yo les digo que si alguna vez se han visto ustedes al espejo levantando la lengua, y vamos a ver cómo los vasos sanguíneos realmente se ven como si estuvieran nada más cubiertos por unas membranitas sumamente transparentes, sumamente delgaditas. ¿Qué es lo que sucede? Que este hecho de que efectivamente esa zona esté muy irrigada y que tenga membranas muy delgadas, hace que la vía sublingual sea una excelente vía inmediata, una excelente vía sistémica. ¿De acuerdo? Es enteral, pero es inmediata y es sistémica. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan hasta en las novelas, ¿no? O en las películas, me está dando el infarto y entonces así como que llego a donde está mi medicamento y me tomo el medicamento y me lo pongo debajito de la lengua y me paro mágicamente. Pues sí. ¿Para qué tipo de medicamentos son muy útiles? Pues para aquellos medicamentos que se ocupan en el caso de la angina de pecho o para aquellos pacientes que pudieran tener algún proceso de infarto. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que pasan precisamente en esta zona, en la zona sublingual, son vasos venosos
que van a entroncar directamente con vena cava y va a permitir que el fármaco llegue rapidísimamente, siendo sistémico va a llegar rapidísimamente a corazón y va a tener un efecto. ¿Sí se dan cuenta? Ahí justifico que aparte de fármacos por vía oral yo pueda tener formas sublinguales. Hay algunos analgésicos que ya los están dando por vía sublingual porque el dolor es uno de los signos que se busca controlar y se busca mitigar de una manera importante. Y entonces se busca que a través de la vía sublingual el efecto, porque digamos, al ser inmediata y sistémica esta vía, el efecto se nota en fracciones de minuto en ocasiones. En unos cuantos minutos yo ya tengo el efecto buscado. ¿Sí me explico, muchachos? Por eso mi pregunta es ¿para qué? ¿A quién? Y entonces, partiendo de estas ventajas o de estas desventajas, automáticamente yo ya puedo seleccionar la vía de administración. ¿Sí vamos hasta aquí, muchachos? Adelante, por favor. Otra vía de administración es la vía rectal. Esta es la forma de administración de sustancias en forma de supositorios, pomadas, espumas o enemas a través del ano en el recto. Permítanme un segundo. El objetivo es proporcionar una vía alternativa cuando la vía oral se encuentra contraindicada. Bueno, esta vía de administración se emplea con mucha frecuencia en pediatría para la administración de analgésicos, antipiréticos, antieméticos, sedantes y antimicoidales. Y existe una variabilidad en la biodisponibilidad de los fármacos por esta vía y la velocidad de absorción por la mucosa rectal se ve influida por la presencia de heces, del pH contenido en el intestino, de la formulación del fármaco y de su concentración, así como por las diferencias en el drenaje venoso en la región rectosigmoidea. Aquí, por ejemplo, hay fármacos que se administran en la parte alta del recto. Esta es drenada por las venas rectales superiores y son llevados directamente al hígado donde son metabolizados. En otro caso, hay fármacos que son administrados en el recto bajo y pasan a las venas rectales inferiores y medias y después a la circulación sistémica, evitando el metabolismo del primer paso. Es decir, la llegada al hígado es lo que se evita de esa manera, sí, efectivamente. Bueno, entre las ventajas encontramos que la absorción es más rápida que por la vía oral. También permite emplear fármacos que se destruyen en el estómago o en el intestino delgado. También evita de forma parcial el pasaje por el hígado con menor inactivación de los fármacos, como lo mencionaba ahorita la profesora. También evita la acción de los fármacos sobre el estómago y puede emplearse cuando la vía oral no es la opción, por ejemplo, en casos de vómito. Y entre las desventajas encontramos que tiene una absorción irregular, que la presencia de heces también dificultan la absorción de los fármacos, que puede producir irritación rectal, que no se puede emplear en casos de diarrea y que es incómodo para los pacientes. Es importante saber que cuando un fármaco se aplica por vía rectal, la mejor zona de absorción, si estamos hablando del intestino grueso, la mejor zona de absorción es el colon transverso, que es donde están los ojitos del intestino en estos dibujos, ¿sí? Colon transverso es la zona más importante donde se lleva la absorción. Generalmente es en el colon, digamos, en colon descendente,
es decir, en el camino, en el trayecto, porque aquí el fármaco va en sentido contrario, va de recto hacia arriba, digamos, del intestino, entonces en colon descendente y en justamente lo que es colon transverso. Ahí es donde se va a llevar a cabo la absorción y esto es lo que va a hacer precisamente que en ocasiones pues se evite la llegada del fármaco ni a estómago, donde por el pH se puede alterar, digamos, o se puede destruir, ni a hígado, donde se puede biotransformar, ¿va? Entonces sí, y es una vía de segunda elección, definitivamente. Cuando no se puede ocupar otra vía, se ocupa vía rectal. Uh-huh. Las siguientes vías de las que vamos a hablar son las vías parenterales. Estas son las que no son en las que no tienen administración enteral. Perdón. Bueno, primero tenemos la vía intravenosa, que se refiere a la administración de los fármacos a través del torrente sanguíneo. Esta vía es útil para compuestos que no se pueden absorber bien de los sitios de depósito epidural o del aparato gastrointestinal. Algunas de las ventajas que nos ofrece es que es factible aplicar sustancias irritantes. También ofrece un mayor control sobre la entrada del fármaco. Y la totalidad del fármaco administrado va a llegar a la circulación sistémica. También se pueden administrar volúmenes grandes en tiempos prolongados y es útil para administrar nutrición parental. Y algunas de sus desventajas es que ofrece, bueno, tiene mayores dificultades técnicas debido a que si hay carencias a veces suele haber carencias de venas accesibles. También otra desventaja es que surgen reacciones adversas con mayor intensidad y pueden favorecer a reacciones de hemólisis, aglutinación, formación de émbolos. Otra desventaja es que una vez administrado es imposible revertir su acción farmacológica. Y bueno, otra es que requiere de un instrumental y de una esterilización previa. Esta vía es parenteral, también sistémica e inmediata. Muy bien. Fíjense que la vía intravenosa es la vía por excelencia en caso de emergencias. Si mi paciente está en estado de coma, si mi paciente esté como esté, la vía intravenosa, si yo quiero un efecto sumamente rápido, es la mejor manera de aplicar. Eso si el paciente no está convulsionando, por ejemplo, porque ahí yo puedo lesionarlo por el proceso de administración. ¿Se dan cuenta? Pero de manera general es una vía muy, muy accesible para casos de emergencia. ¿Qué sucede? Que es la vía que permite que el fármaco llegue a sangre, ¿sí? Y me estoy brincando el proceso de absorción porque lo estoy poniendo directamente en sangre. Entonces es la única vía que es sistémica, pero que no requiere un proceso de absorción. Y eso le da las ventajas, ¿sí? Efectivamente, en este caso particularmente, en el caso de la vía intravenosa, hay muchas cosas que deben de ser cuidadas. Una buena asepsia, por ejemplo, de la zona, para evitar el riesgo de infecciones, bacteremias, ¿sí? Debe de haber también una buena técnica y saber que los fármacos por vía intravenosa deben de ser administrados lentamente, porque si yo administro muy rápido, yo puedo generar choques en el paciente, ¿de acuerdo? Y solamente por haber hecho mal la administración de la vía. En todas las vías podríamos decir que cuidar la técnica de administración es importante. Yo no lo voy a administrar, pero yo tengo que verificar que la persona que lo está haciendo lo haga adecuadamente, porque si no, digamos, podemos tener problemas que no queríamos tener. Y algo muy importante con la vía intravenosa es que efectivamente se pueden administrar grandes volúmenes. Hay personas que tienen por días
conectadas bolsas y termina una y se sigue con otra y se la van cambiando constantemente. Grandes volúmenes en tiempos prolongados. Y sobre todo para esas personas, por ejemplo, que están en coma, que no tienen otra forma de adquirir sus propios nutrimentos. La vía intravenosa también puede servir para administrar la nutrición parenteral, es decir, darle aquellos nutrimentos que el paciente no está consumiendo por vía, digamos, mediante la boca, y que necesita para poder seguir viviendo, para seguir, digamos, teniendo todavía o manteniendo vivo a esa persona, si estamos de acuerdo. Aunque generalmente se ocupa la intravenosa, pero también se puede llegar a ocupar, bueno, aquí en este caso, vasos grandes, vasos gruesos, se llegan a ocupar en el caso de este caso, porque, es decir, en el caso de una nutrición parenteral, porque en ocasiones puedo tener más de 50 fármacos en una solución, que es lo que el paciente requiere pues para mantener su metabolismo bioquímico equilibrado. ¿De acuerdo? En caso de no poder ingerir por vía oral su alimentación. Vean que también la vía intravenosa, y seguramente ustedes han visto, y aquí las mismas ilustraciones de sus compañeros lo tienen. Yo la puedo administrar en bolo. ¿Qué es esto de bolo? Mi fármaco, tal como viene en su presentación farmacéutica, lo tomo con la jeringa, y de la jeringa lo paso a su vena. Y lo paso en un tiempo, digamos, de 5 a 10 minutos. Ese es un bolo. Estoy pasando un fármaco con cierto grado de concentración en tiempos cortos entre comillas, de 5 a 10 minutos, así sea 1 mililitro, y llega rapidísimo en concentraciones importantes a vena. Sin embargo, también lo puedo pasar en forma de infusión. Y las infusiones pueden ser de diferentes tipos. Hay continua, hay discontinua. Puede haber un montón de formas de aplicar el fármaco. Cuando tengo una infusión, cuando tomo mi fármaco de la forma farmacéutica, sea de la ampolleta, sea del vial, y ese fármaco lo diluyo en dextrosa, en salina, en lo que aplique de acuerdo a la estabilidad y a la compatibilidad de mi fármaco, y entonces lo voy pasando por goteo. Un goteo que a lo mejor le va a durar todo el día, o le va a durar 2 horas, dependiendo cuál es la dosis que yo quiero darle. Pero esa dosis yo la regulo a través del número de gotas que pasa por unidad de tiempo. ¿Sí lo vamos viendo? Entonces, es una vía que permite realmente muchísimas formas, muchísimas variaciones. Claro que no es lo mismo pasar un fármaco a manera de bolo y a manera de infusión. Farmacocinéticamente sí tiene implicaciones, pero eso ya lo veremos en su momento. Lo que sí es que en todo momento, en todo caso, estoy hablando de que el fármaco llega en tiempos cortos, en concentraciones constantes, porque siempre va a llegar 20 gotitas por minuto, ¿sí? Concentraciones constantes, y me permite mantener digamos que una concentración sanguínea estable. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Es realmente una vía muy noble en cuanto al usos y en cuanto a situaciones. Por eso es que si se dan cuenta, sobre todo en los hospitales, cuando los pacientes ya tienen un problema de salud un poco más complicado, generalmente lo que se va a aplicar es una aplicación intravenosa, en donde viene al paciente, lo tienen conectado con algún suero, y a lo mejor ahí es donde van a estar en su bomba de infusión, van a estar agregando el fármaco para que entonces caiga o llegue al paciente, digamos, con cierto grado de dilución, pero una dilución, digamos, calculada. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hay alguna duda? Adelante, por favor.
Y por otra parte tenemos la vía intraarterial que va hacia el torrente sanguíneo. Sin embargo, para esta vía hay una menor accesibilidad a las arterias por la punción. También en esta vía se encuentra la intracardíaca. De esta se hablará más adelante. Esta vía intraarterial se realiza con los agentes antineoplásticos. Se suministran estos que son para tratar tumores localizados. Algunas de sus ventajas es que tienen la posibilidad de actuar de modo directo con el fármaco y el órgano afectado. Y entre sus desventajas hay dificultades técnicas, como ya se mencionaba, y hay la posibilidad de escape del fármaco hacia la circulación general. Cuando hablamos de la vía intraarterial, desde el punto de vista anatómico, ustedes deben de recordar cómo los vasos sanguíneos tienen una posición. Las venas están, digamos, en una zona más externa, mientras que las arterias están en una zona más interna de los diferentes sitios del organismo. Sí, a lo mejor son paralelas, pero están en sitios, digamos, en niveles diferentes. Eso es lo que hace que se dificulte en muchas ocasiones la aplicación de los fármacos, en donde en vez de hacer una aplicación, digamos, con cierto ángulo, yo definitivamente tengo que introducir la aguja de manera perpendicular para poder alcanzar el sitio por donde están pasando las arterias. Sí son muy útiles porque en este caso sí, vamos a ver que hay vasos sanguíneos que tienen ya una dirección, digamos, directa hacia ciertos órganos y entonces la llegada del fármaco a ese órgano blanco resulta más rápida y por eso se utilizan también en caso de diagnóstico. Si yo quiero una prueba, no sé, que me hagan una prueba para el funcionamiento hepático y ver qué tanta captación de un fármaco existe en mi hígado, van a aplicarme por vía intraarterial una solución de cobre que tiene una gran afinidad por el hígado y entonces van a ver qué tanto se va, digamos, va llegando este cobre al hígado y en qué tiempo se está llegando y qué tanto tarda en desaparecer del hígado. Es decir, las pruebas de diagnóstico son muy útiles y entonces va a ser la vía intraarterial la que se va a ocupar efectivamente en caso de aplicación de citostáticos, de fármacos contra problemas de tipo cancerígeno, sobre todo si el cáncer está ubicado, por ejemplo, en páncreas, por ejemplo, en hígado, en ciertos órganos en donde la aplicación intraarterial favorezca la llegada en buenas concentraciones del fármaco antes de, digamos, siendo sistémico, porque yo lo encuentro en vaso, inmediatamente, va a llegar primero a ese órgano antes de llegar a todos los demás órganos. Entonces vamos a ver que efectivamente es útil, pero no está muy utilizada. Lo más utilizado es la vía intravenosa, sobre todo por la cuestión que fisiológicamente, anatómicamente, pues las arterias tienen digamos, un sitio para localizarlas un poco más complicado y generalmente va a ser el médico más que la enfermera quien logre la administración de estos fármacos. ¿De acuerdo? Pero ¿de qué es útil? Bueno, sí, en casos muy específicos. Adelante, por favor. También tenemos la vía que, esta se introduce el fármaco a través del tejido muscular que está altamente vascularizado. Esto quiere decir que es donde se desarrollan los vasos sanguíneos nuevos y se aplica a nivel de glúteos y en la región deltoidea, que es un poquito más arriba del muslo. Algunas ventajas que nos ofrece es que la absorción es segura, permite la inyección de líquidos oleosos, aceites, con acciones más lentas. También es una vía de acceso rápida, no requiere la colaboración del paciente. La absorción de los fármacos se produce de una manera suficientemente rápida y es útil para la administración de formas medicamentosas de liberación prolongada. Pero también tiene algunas desventajas, como que la inyección de las sustancias oleosas es capaz de provocar embolismo pulmonar, la producción de escaras y abscesos locales,
También que los volúmenes mayores a 5 mililitros pueden causar dolor por distensión. Y una mala aplicación de la inyección en el nervio ciático puede implicar parálisis y atrofia de los músculos. ¿Cómo clasificarían esta vía, muchachos? Ya no las tienen ubicados sus compañeros como parenteral. Estamos de acuerdo. ¿Mediata o inmediata? Inmediata, ¿no? Inmediata. Es una vía inmediata y es una vía local o sistémica. Local o sistémica. Local. Sistémica en todos los casos. ¿Sí? Sistémica en todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la vía intramuscular, sí, es muy difícil que nosotros apliquemos intramuscularmente un fármaco para una acción local. Generalmente no se da, es decir, no se justifica a menos de que haya casos muy, muy especiales que desconozco. Pero de manera general, aquí sí podríamos decir que en un 99.99% la vía intramuscular es una vía inmediata y esto tiene que ver con las características anatómicas, morfológicas de la zona. Es una zona que está altamente irrigada y entonces, dado que es una zona, si hablamos de las diferentes capas de la piel, pues es una de las más irrigadas y esto hace que el fármaco sea absorbido muy rápidamente, ¿sí? Es cierto que... Pregunta, ¿esta vía ¿Perdón? tiene... Una pregunta, ¿esta vía tiene algún límite de volumen? Sí, definitivamente, y sus compañeros lo comentaron, si ustedes ponen un volumen mayor a 3 mililitros, digamos 5 mililitros, automáticamente ya estamos poniendo volúmenes altos que lo que van a hacer es saturar la zona. Reducen la capacidad de absorción de la zona por la gran cantidad de fármaco, de líquido que hay en esa zona, y en ocasiones esta gran cantidad de líquido o la administración continua. Luego nos dicen, ponte neurobión intramuscular durante toda la semana, una diaria, y dices, chanfle, y te vas con la primera, vas bien valiente y resulta que duele, pero si se acuerda uno de la enfermera desde que empieza a administrar el medicamento y ahora tengo que ir la segunda vez, bueno, pues vamos del otro lado, del lado izquierdo, en la pompa izquierda. Y luego resulta que otra vez me toca en la derecha y digo, ay, no me dolió más, pues entonces otra vez en la izquierda. Y si empiezo a saturar, no doy tiempo de que haya una buena absorción de los líquidos, del líquido que se está administrando, y luego se llegan a formar, se encapsulan con calcio, esos líquidos que van quedando, que no alcanzan a ser absorbidos por cantidad de volumen, y se forman unas pequeñas bolitas, ¿sí? Unas pequeñas bolitas que ahí se mantienen, porque como ya se encapsularon y el organismo dijo, esto lo cubro, no me pertenece, lo cubro y ahí se queda. Y entonces, si llegan a testerear alguna de esas que parecen chicharitos, que se quedan, son, digamos, esferitas muy pequeñitas, si se testerea de nuevo con la aguja, duele mucho, porque tú estás teniendo algo que no es del organismo y hay una reacción inflamatoria ante eso. Y esa reacción inflamatoria sí se puede dar cuando administramos grandes volúmenes. Generalmente, por vía intramuscular, los libros nos llegan a decir que hasta 10 mililitros, pero no les crean, con 5 mililitros y ya pueden saturar. Si estamos, se hace muy lenta la absorción y la posibilidad de generar depósitos que no se van a absorber aumenta. ¿Sí, Alison? Sí hay un... Mientras que en la intravenosa podemos poner, ahora sí que no hay un límite real, mientras mi paciente esté eliminando bien, ponle el líquido, no hay digamos, no hay tanto problema con volúmenes. En la intramuscular sí debemos de tener cuidado con el volumen que se aplica, con el tipo de sustancia, tratar de que si es una sustancia oleosa,
algún aceite, no sé, que estén aplicando algún fármaco que tenga que estar en un medio altamente liposoluble, que tenga que estar en un medio oleoso, la absorción también es muy lenta por el medio que se está generando. ¿Sí? Entonces también llega a lastimar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí sus compañeros dicen los volúmenes mayores de 5 mililitros pueden causar dolor por distensión. Tienes un músculo con una estructura y de repente le agregas 5 mililitros, pues es ya una cantidad alta. ¿Sí? Esa distensión genera dolor. E intenso aparte, a veces no nos deja caminar. ¿De acuerdo? Maestra, ¿Y mi hijo? ¿hay algún efecto, bueno, más bien, ¿hay algún cambio en la absorción de los fármacos si el músculo está tenso o si está relajado? Sí lo hay. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que incluso nos dicen, camina. Nos aplica la inyección intramuscular y te dicen camina. ¿Con qué intención? Precisamente para darle movilidad a ese músculo. Un músculo tenso, empezando porque a veces si uno se pone nervioso y aprieta uno la pompi, ¿qué va a suceder? Que ni la aguja entra. La absorción cambia, se hace más lenta. ¿Sí estamos? Sí hay. Ahora, si de manera constante mi paciente tiene, por ejemplo, una relajación muscular por algún problema, por alguna enfermedad, definitivamente, pues sí va a haber consecuencias en el grado de absorción de los fármacos. ¿Sí? Por eso luego se tiende a la vía intravenosa más que a esta vía. ¿De acuerdo? Sí hay esas posibilidades. Sí, maestra, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Esta lesión del nervio ciático es muy probable. Generalmente se dice que la buena técnica de una administración intramuscular es dividir al glúteo en un número de cuadrantes y siempre se ocupa el superior derecho. Y si es de la pompa izquierda o del glúteo izquierdo, el superior izquierdo, es decir, el superior externo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese cuadrante, desde el punto de vista anatómico, hay menor posibilidad de lesionar el nervio ciático. Hay algunas enfermeras que ya tienen tanta experiencia que parece que están poniendo banderillas a un toro. Ya ni se fijan, pácatelas y ahí va. Casi nos ponen una diana y a ver si le atino, ¿no? Ese exceso de confianza sí genera problemas, porque ni se fijan si es una vía que está en músculo en la aguja o está en vena, no se fijan, pocas son las que levantan el émbolo para ver que no haya sangre y tener la certeza de que están en músculo, y otras de ellas, pues qué tan profunda o en qué sitio exactamente del glúteo estás administrando. La vía intramuscular está contraindicada para niños, porque su masa muscular, aún del músculo más grande, que es el glúteo, por eso es que generalmente se recomienda para la administración de fármacos intramusculares aquí, es muy pequeñita y el riesgo de lesionar nervio ciático es muchísimo más fácil. En grandes proporciones es más alto el riesgo en niños de lesionar el nervio ciático que en adultos, por una mala administración. Y una lesión del nervio ciático paraliza e inmoviliza la piernita del bebé. Lo lesionamos, lo discapacitamos para el resto de su vida, dependiendo del grado de lesión que se haga en el nervio. Entonces, por eso es que siempre es importante considerarlo. La inyección intramuscular en niños está contraindicada, definitivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Bueno, seguimos adelante, por favor.
Bueno, por otro lado tenemos la vía subcutánea. Esta se define como la introducción de un compuesto farmacológico debajo de la piel en el tejido subcutáneo. Esta se realiza por lo general en la cara externa del brazo o del muslo. Esta específicamente se aplica en el tejido adiposo entre la piel y el músculo. Las ventajas de esta vía es que permite la administración eficaz de ciertos fármacos y de algunas hormonas. Otra ventaja es que la absorción en general es rápida y eficiente debido al acceso directo a los vasos sanguíneos del tejido subcutáneo. Sus desventajas es que puede causar reacciones adversas y que no es aplicable con sustancias irritantes. Las formas farmacéuticas más comunes en este tipo de vías son las soluciones acuosas. En este caso, chicos, estamos hablando de una vía que se vuelve mediata. Es parenteral mediata. Efectivamente, hay acceso a vasos sanguíneos, pero la cantidad el flujo sanguíneo de la zona subcutánea es mucho menor al flujo sanguíneo de la zona intramuscular. Pero aparte, la zona subcutánea tiene gran cantidad de tejido adiposo. Y si mi fármaco es liposoluble, a veces llega a almacenarse en la zona y tarda más tiempo en liberarse de esa zona para poder llegar a torrente sanguíneo. ¿Sí lo vemos? Es cierto lo que nos está poniendo sus compañeros, esto es correcto. Sin embargo, la presencia del tejido subcutáneo, del tejido adiposo en la zona subcutánea y la baja irrigación, es decir, una menor irrigación en comparación con la zona muscular, hace que esta vía esté considerada mediata y sistémica. Sí es sistémica, sí va a llegar a sangre, pero va a tardar más tiempo que la vía intramuscular, definitivamente. Por eso se elige para vacunas, en donde las vacunas, sea en la zona subcutánea o intradérmica, las vacunas tarden, como van liberándose los antígenos poco a poquito, la respuesta inmunológica es mayor por esa llegada lenta del fármaco a torrente sanguíneo. Y entonces la respuesta inmunológica es muy buena. Farmacológica, pues es más lenta por esta situación. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Bueno, por otro lado tenemos la vía intradérmica. Esta es la inyección de soluciones en pequeñas cantidades a nivel de dermis. Se realiza mediante una aguja muy fina y es empleada para efectuar anestesia local de la piel y realizar pruebas cutáneas de alergias. Esta vía se aplica específicamente entre la epidermis y la dermis. Una de las ventajas es que cumple con su función, que es la de llevar la sustancia al punto de acción. La desventaja es que tiene una cierta dificultad la técnica. Como se puede ver en la imagen, debe tener cierto ángulo para llegar entre la capa de la dermis y la epidermis. En lo que cambian, es la percutánea. La vía intradérmica es una vía mediata sistémica. Otra vía que pertenece a la clasificación de las vías parentales es la vía percutánea. Esta vía consiste en la aplicación en forma de parche de una medicación por vía percutánea para su absorción a través de la piel de forma progresiva y su difusión a nivel sistémico. Entonces podemos decir que la absorción percutánea es un proceso mediante el cual una droga se moviliza secuencialmente a través de la capa córnea. Las capas
viables de la epidermis y dermis papilar bajo la influencia de gradientes de concentración y sus coeficientes de difusión por todas las capas de la piel hasta alcanzar el torrente circulatorio. Tenemos que tener en cuenta que la piel constituye una barrera muy selectiva al paso de sustancias químicas y el estrato córneo es el principal responsable de su control. Además que el flujo de moléculas a través de la piel dependen de la naturaleza de la sustancia química, del coeficiente de reparto vehículo-piel y del coeficiente de difusión de la sustancia difusora a través de la piel. Bueno, la absorción de los fármacos se produce en 3 etapas. La primera es la liberación del principio activo desde el vehículo de difusión. El principio activo debe de disolverse en el excipiente y difundirse dentro del sistema de administración hasta contactar con la superficie cutánea. La segunda etapa es la penetración y permeabilización en la capa córnea. Aquí el principal activo contenido en una determinada formulación debe disolverse en el excipiente y difundirse dentro del sistema de administración hasta controlar hasta contactar con la superficie cutánea. Y la tercera etapa es el paso a través de la dermis con acceso a la microcirculación sistémica. Esto quiere decir que cuando se administra una sustancia a través de la piel, puede alcanzar los capilares sanguíneos de la dermis a través de 2 rutas fundamentales de acceso, la transpidérmica y la transpedicular, que es la imagen que pueden ver a su derecha. Bueno, esas son las vías de penetración a través de la piel. La siguiente, por favor. Bueno, entre las ventajas de esta vía de administración podemos encontrar que evita el efecto del primer paso, también permite obtener niveles plasmáticos estables del fármaco, tienen un mejor cumplimiento terapéutico, también puede interrumpirse la administración de forma inmediata y que reduce los efectos deseables e interacción fármaco-alimento. Y las desventajas son que no todos los fármacos pueden ser utilizados para ser administrados, aquellos que requieren dosis elevadas. También que el fármaco y la formulación pueden ocasionar irritación o sensibilidad en la piel. Y por último, que solo son útiles para fármacos liposolubles y de pequeña masa molecular para que puedan penetrar a través de la capa córnea. Esta vía percutánea como que cada vez más se está poniendo de moda, digamos. Antes, de lo que yo me acuerdo, solamente un solo fármaco se aplicaba a las personas por parche. Y generalmente era un fármaco que permitía disminuir el dolor. Para la ciática, no, para la espalda, cuando tenían problemas de dolor, digamos, de espalda baja o de piernas. Actualmente estamos viendo como cada vez más encontramos presentaciones de fármacos en parches. Qué sé yo, estamos hablando de algunos hipotensores, estamos hablando también de algunas hormonas, efectivamente. En fin, vamos viendo cómo cada vez está siendo más utilizada. Sí tiene restricciones, tienen que ser fármacos liposolubles para que puedan estar en el parche ya en contacto con la piel, digamos, con los mismos líquidos de la piel, empezando por digamos, por la misma sudoración, en fin, permita que el fármaco empiece a entrar al organismo. Es una vía mediata, sistémica, pero también es una vía que efectivamente, como tengo ahí puesto el fármaco y está dosificándose de manera constante porque está penetrando constantemente al organismo, mantiene efectivamente niveles adecuados del fármaco.
Sí, tengo que cuidar que no resulte ser alérgica, me pongo el parche y al ratito empiezo con comezón, con dolor, con inflamación. Bueno, ahí sí ya estamos hablando de esas desventajas que la misma composición del parche pudiera generar, y bueno, siendo eso, pues ya no puedo usar esta vía, digamos, para aplicarme fármacos. Sin embargo, cada vez vamos viendo que hay más fármacos que se están aplicando por esta vía. No se me olvida tomarme el medicamento. Si ya así con mi juventud y mis primaveras acumuladas, lo que menos tengo es memoria. Y muchas veces el problema de los viejitos es que ya se toman un medicamento y luego se les olvida y ya no saben ni cuál se tomaron. Pues esto permite, digamos, disminuir la posibilidad de olvidos, puesto que el paciente está recibiendo constantemente el fármaco sin ningún problema. ¿Sí lo vemos? Hay cosas muy positivas de esta vía, pero bueno, depende de qué tanto, es decir, de qué fármaco es el que se quiere administrar y si es posible que se administre por esta vía. ¿Sí? Otra vía de administración es la tópica. La vía de administración tópica consiste en aplicar directamente el medicamento sobre la piel o mucosa de orificios naturales. Se utilizan cremas, ungüentos, geles, pomadas, parches o gotas. El principal objetivo es obtener el efecto local en el sitio de la aplicación, lo que se entiende como que es una vía local, y también se puede clasificar según su tipo de acción, que es mediata. Las ventajas de esta vía son que permiten aplicar directamente en el sitio afectado. Se pueden aplicar altas concentraciones del medicamento, y la técnica que se emplea es muy sencilla, que se puede autoadministrar. Dentro de las desventajas está que a pesar de la facilidad de la vía, no siempre se alcanzan las concentraciones necesarias para obtener el efecto deseado, además de que suele irritar las zonas donde se aplican y se requiere utilizar con sonitas de otras vías para obtener un efecto sistémico. Por otro lado, tenemos a la vía oftálmica o óptica. Esta vía hace referencia a la administración de medicamentos directamente en la mucosa ocular, ya sea en forma de coloides o pomadas. Este consigue un efecto local, como ya mencionaba mi compañera, ya que los fármacos hacen su acción en las mucosas ópticas. El objetivo principal, pues, de esta vía es aliviar la congestión nasal y aplicar un analgésico local. Las ventajas que nos proporciona esta vía es que son de fácil administración y se produce un efecto local más sistemático. Sin embargo, también esta vía nos ofrece que ciertos medicamentos causan efectos secundarios de taquicardia, pero también podrían sobredosificarse si no se maneja adecuadamente el cuentagotas. Nada más como comentario les podría yo decir, gracias muchachos, que las vías locales son efectivamente cuando yo quiero una acción directamente en el sitio de, digamos, de donde yo estoy administrando, en el sitio de administración, pero cabe la posibilidad de que se vuelva sistémica. En alguna ocasión se dio digamos que una epidemia, vamos a llamarle así, de efectos tóxicos por cloranfenicol en bebés recién nacidos en un sitio, en un estado de México, ¿sí? Y no sabían a qué se debía, y empezaron a ver que esos efectos que se estaban viendo estaban dados, y de hecho se comprobó. La formulación de las gotas de ojos con los que le hacen la limpieza a los bebés cuando nacen estaba mal preparada, mal acondicionada desde la industria. ¿Para qué les platico que esto generó clausura de la industria? Y como estaba mal diseñada la forma farmacéutica,
el bebé estaba absorbiendo el cloranfenicol desde la mucosa ocular, de tal manera que pues estaba generando esos efectos adversos. Y uno podría decir, ay, pero pues ¿cuántas gotas le ponen a un bebé? Pues bueno, a lo mejor son 2 gotitas cada 2 horas, pero no es lo mismo que me lo pongan a mí, que peso como 200 kilos, a un bebé que pesa de 2.5 a 3 kilos en promedio. ¿Sí lo vemos? O sea, la dosis del bebé, la dosis que estaba recibiendo en esas gotitas para el bebé, de acuerdo a su peso, era mucho mayor que la dosis que podría haber recibido su servidora. ¿Sí me explico? Entonces, aquí esto es muy importante. Cabe la posibilidad de hacerse sistémica, pero eso sería un error. Pero cabe la posibilidad porque son mucosas y esas mucosas permiten la absorción sin problema. Aquí lo que hay que hacer es que la forma farmacéutica venga, elaborada, venga diseñada de tal manera que los elementos que contienen sean elementos no absorbibles, es decir, ionizados, es decir, hidrosolubles. ¿Sí lo vemos? Es decir, que no tengan esa actividad en otro sitio del organismo, que no logren absorberse y sí se mantengan realmente en la zona de administración. Y eso puede pasar en ojos, en nariz, en oído, puede suceder. Pero bueno, aquí es importante la parte, digamos, de la tecnología farmacéutica del medicamento. Pero, sin embargo, es correcto lo que nos está comentando sus compañeros. ¿Sí? Bueno, de igual manera, otra vía tópica que se utiliza es la vía ótica. Esta hace referencia a la administración de fármacos a través de gotas en el conducto auditivo externo, con el fin pues, de obtener fines terapéuticos. Suele dosificarse con menor frecuencia, se emplean pomadas, pero estas se utilizan de forma sólida. El objetivo pues, de esta vía van a ser administrar con seguridad los fármacos a través pues, de la vía óptica, aplicación de antibióticos en caso de presentar alguna infección y también pues, conseguir una anestesia local. Las ventajas pues, de esta vía es que se obtiene un efecto local, como ya mencionaba, también nos brinda una analgesia de manera rápida y pues remueve de forma sutil e indolora secreciones y cuerpos extraños que puedan permanecer en el oído. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser que genera el aumento progresivo del dolor o molestia, ya que pues por el no saber el cómo y de qué manera se debe administrar el medicamento por esta vía. Otra vía de administración es la vía vaginal. Esta es la forma de administración mediante la aplicación de supositorios, óvulos o irrigaciones en el interior de la vagina para el tratamiento de afecciones locales en el aparato genital. Debemos recordar que la vagina representa una densa red de vasos sanguíneos y una gran área de superficie que facilita una buena absorción sistémica. Y también que tiene un mayor tiempo de residencia que permite el uso de regímenes de dosificación prolongados y dosis diarias menores. Y también que favorece una elevada penetración, facilitando así la administración de muchos compuestos. La biodisponibilidad de los medicamentos administrados por esta vía va a depender de varios factores, como son el pH, el espesor del epitelio vaginal y la composición del fluido vaginal. Bueno, las formas farmacéuticas de administración vaginal son numerosas y bueno, entre algunas que podemos mencionar son las formulaciones líquidas, que podrían ser soluciones y duchas vaginales, las formulaciones semisólidas, que pueden ser geles, espumas y cremas, y las formulaciones sólidas, que son comprimidos, cápsulas, óvulos, hay unos productos que se llaman films y esponjas. Entre las ventajas de esta vía
encontramos que son una opción válida para administrar principios activos degradables en soluciones acuosas, también que son resistentes frente a contaminaciones bacterianas, que pueden ser formulados para una liberación inmediata del principio activo, que no presentan pérdidas del fármaco y que producen pocos efectos secundarios. Y en las desventajas podemos encontrar que pueden producir irritación local y que la absorción puede depender de la hidratación local de la vagina. Bueno, la siguiente vía es la vía nasoduodenal. Esta consiste en una sonda que va desde la nariz al duodeno. Esta es indicada para cuando hay una broncoaspiración, que es decir, que alimentos o líquidos se entran a los pulmones. Las ventajas de este método es que es adecuado en pre y postoperatorio de cirugía gástrica. ¿Por qué? Porque esta vía ayuda tanto a administrar alimento como medicamentos. Los inconvenientes es que es incómoda y antiestética. Como puede ver en la imagen, bueno, se utilizan sondas, que son tubos de diferente material, que va desde, el más común es el PVC con mezcla de silicona. Y bueno, como ven, va desde la nariz, pasa por todo el resto gastrointestinal. Y bueno, eso seguramente debe ser muy incómodo. Otra desventaja es que puede producir lesiones en la mucosa nasal. Aunque se intenta que el material pues, sea el más adecuado, aún por algún movimiento se puede causar este tipo de lesiones. Otra desventaja es que es difícil de colocar ya que se necesita una sonda con lastre. Esta vía facilita el administrar fármacos como el enalapril, que se utiliza para la presión arterial, o la pentoiona, entre otros medicamentos. Aquí en este caso, muchachos, creo que aquí hubo un desfase de la diapositiva, porque es una vía, una vía enteral, puede ser mediata, y es decir, mediata sistémica también puede ser, aunque también se aplica para efectos locales. Pero vean que es una modificación de la vía oral para aquellos pacientes, por ejemplo, que no tienen, a lo mejor que tienen una cirugía no sé, en la garganta, o tienen una cirugía en alguna zona, digamos, del tracto digestivo alto, entonces aplican la sonda. ¿De acuerdo? Pero es enteral en este caso y puede ser sistémica. Sí, esta y las siguientes se desfasaron y no, bueno, y ratito, pero ya no tenían manera. Ok. Bueno, otra vía es la nasoyeyunal, la cual, esta es la colocación de una senda pues nasoyeyunal, que básicamente es para infundir nutrimentos, lo cual se indica en múltiples circunstancias. Suele ser en pacientes que no pueden alimentarse por vía oral, incluyendo pues todas aquellas alteraciones que dificultan la ingestión, masticación y deglución. De igual manera, se utiliza cuando se sospecha alteración a nivel gástrico, duodenal o glándulas anexas, páncreas o la vía biliar. Algunas ventajas que presentan esta vía es la protección nasoesofágica con respecto a la seguridad de alimentación. Otra es la rehabilitación deglutoria, que corresponde a la diversidad en la alimentación por bolo, y pues mejora la calidad de vida. Sin embargo, esta vía también nos proporciona algunas desventajas, que es la hiperadaptación del paciente y la familia, y también pues es incómoda y antiestética, ya que como mencionaba mi compañero, pues este tipo de vías, la vía de entrada es uno de los orificios nasales de donde se hace progresar la sonda hasta el yeyuno. La clasificación
serían las vías inhalatorias, y estas hacen referencia a aquellas vías que tienen acción directa sobre los pulmones. La vía inhalatoria es la vía de administración de medicamentos en acción directa sobre los pulmones, con una mayor rapidez y con dosis más pequeñas del fármaco y menos incidencia de efectos secundarios. Esta es la forma de administración. Bueno, esta forma de administración utiliza la vía respiratoria para la administración de fármacos, ya sean en líquidos o polvo, o en forma de aerosol o suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire o en otro gas. El fármaco es liberado mediante el gas que actúa como un vehículo para llegar al tracto respiratorio. A través de la cavidad bucal, las partículas llegan a las vías aéreas superiores y en función de su tamaño y otros factores se depositan a lo largo del tracto respiratorio. Bueno, aquí podemos ver los dispositivos que se utilizan para administrar los fármacos, que pueden ser los inhaladores presurizados con o sin cámara de inhalación, los inhaladores de niebla fina y los inhaladores de polvo fino y los nebulizadores. También existen factores que influyen en el depósito pulmonar. El primero es el tamaño de la partícula. El tamaño óptimo para que una partícula se deposite en los alvéolos es de 0.5 a 5 micrómetros. El segundo sería el calibre y la anatomía de la vía aérea. Aquí, por ejemplo, en niños pequeños, el depósito pulmonar es aproximadamente la 10ª parte de un adulto. En lactantes, la respiración nasal se comporta como un filtro que incrementa el depósito del fármaco en las vías aéreas superiores y lo disminuye en el pulmón. Y en el caso de pacientes con asma, el calibre basal de la vía aérea es muy pequeño, lo que altera el perfil de absorción temprana. Otro factor sería la velocidad de emisión. Esto es cuanto mayor es la velocidad de salida de la partícula, mayor va a ser el impacto en la vía aérea superior. El cuarto factor sería el volumen de aire inhalado. Hace referente al volumen inspiratorio. Cuando es alto, favorece el depósito intrapulmonar. El quinto factor sería el flujo inspiratorio, que el ideal es entre los 30 y 60 litros por minuto. El siguiente factor sería la apnea post-inhalación. Esta debe de ser de unos 10 segundos aproximadamente, lo que va a favorecer la sedimentación de partículas en la vía aérea inferior. Y por último tenemos la técnica de inhalación. Esta técnica va a determinar la biodisponibilidad del fármaco en la vía aérea inferior y la eficacia terapéutica de los inhaladores. Y como ventajas encontramos que la rapidez de los efectos locales y sistémicos, que es muy rápido, los efectos locales y sistémicos, que los efectos generales desaparecen con rapidez y que es cómoda para el paciente. Y entre las desventajas encontramos que puede presentarse irritación de las mucosas del tracto respiratorio, la fugacidad de acción, también la necesidad de aparatos para la inhalación de gases aerosoles que son costosos. Así es. ¿Qué pasa con la vía inhalatoria, muchachos? Resulta que la vía inhalatoria es una vía que de hecho también se considera sistémica inmediata. Va a depender de una serie de factores. De manera general nosotros asociamos a una vía inhalatoria con los pacientes con asma. Y efectivamente es tal vez uno de los usos mayores que tenga esta vía, en donde realmente lo que yo necesito es una acción local a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? A nivel bronquial. Efectivamente es una vía que puede ser local
y también puede ser sistémica. Y les digo, está considerada inmediata. Por su acción local o por su acción sistémica está considerada de esta manera. Sí, efectivamente, se requieren dispositivos que son parte del, digamos, del medicamento o de la forma farmacéutica, dispositivos que favorezcan la entrada del fármaco hasta pulmones. A nivel respiratorio tenemos dos vías, la nasal, cuando solamente yo quiero que el fármaco llegue a nariz y ahí se quede, o la vía inhalatoria, en donde el fármaco para ejercer su acción tiene que llegar digamos, a bronquiolos o a pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, Profesora, sí, claro. uno de mis compañeros me dice que lo sacó de la clase, que si lo puede aceptar. Yo no lo saqué, se ha de haber salido, pero sí. Ya no, o sea que la aplicación lo sacó él, pues. Sí, yo dije, yo no fui, de veritas que no fui. No, pero sí, ya le di la entrada. Sí, muchísimas gracias. Ya de hecho ya entró. Ok, entonces decíamos, va de esta forma. Fíjense que con la vía inhalatoria hay un aspecto importante. Se debe de cuidar, sí, el tamaño de partícula, sobre todo porque actualmente ya se permiten soluciones, digamos, acuosas, y ya se permiten también incluso la administración de sólidos, pero tienen que ser partículas tan pequeñas que no vayan a ser, es decir, tan pequeñas que favorezcan el hecho de que yo no me ahogue con ellos. ¿Sí estamos? Que no vayan a generar una obstrucción. Punto número 2, necesito ese dispositivo que la ilustración tiene, porque el dispositivo, hagan de cuenta que es, y así se les denomina, disparos, son como pistolitas de agua, yo diría, que al momento de hacer el disparo permite que el líquido o el fármaco, digamos, en la forma en que venga presentado, llegue hasta vías respiratorias bajas, porque ahí es donde queremos el efecto de una vía inhalatoria, a diferencia, yo insisto, de la nasal, que tiene que quedarse en nariz y hasta ahí, ¿sí? Y otro punto importante, cuando hablo de fármacos que se aplican por vía inhalatoria, tienen que ser gases o moléculas muy pequeñas, sumamente pequeñas, y deben de tener un coeficiente de partición aire, agua, no lípidos, agua. Aire, agua, alto. ¿Por qué? Porque la vía de entrada de estos fármacos es la misma vía de entrada del oxígeno al organismo. ¿De acuerdo? A través de los alvéolos pulmonares. Y entonces se busca que el coeficiente de partición permita solubilidad en aire, solubilidad en agua, pensando que es el aire de la inhalación y el agua del plasma, que son los dos medios en donde ese fármaco tiene que ser disuelto en el organismo. ¿Sí me explico, muchachos? Son características muy especiales que deben de cubrirse, y son fármacos que realmente requieren muchos cuidados cuando se están elaborando en la industria. ¿De acuerdo, chicos? Adelante, por favor. Una duda, como cuántas vías, como cuántas láminas les quedan. Ya van a acabar, pero... Según yo son como 10. ¿Cuántas láminas les quedan, chicos? Como 10, 10 profesora. Como 10, bueno, yo creo que aquí... a ver, vamos a continuar y ahorita vemos. Déjenme, me acuerdo qué es lo que sigue. Bueno, como la profesora ya había dicho, también existen las vías mediatas e inmediatas. Esta clasificación depende del tiempo en el que llega al torrente sanguíneo. Pero este tiempo en el que llega al torrente sanguíneo también está relacionado con la forma en la que llega. Es por eso que las vías mediatas clasifican así cuando el medicamento atraviesa piel o mucosa sin producir algún daño. Y por otro lado, las vías inmediatas se clasifican así cuando producen algún daño o injuria en la piel o las mucosas. Generalmente estas son a través de una inyección. Y bueno, aquí les mostramos un esquema sobre las vías
mediatas o indirectas y las vías inmediatas e indirectas. Bueno, también como ya vimos, están las vías sistémicas y las locales que necesitan torrente sanguíneo. Bueno, las vías de administración sistémicas, permítanme un segundo. Son aquellas vías de administración farmacológica que permiten a los fármacos llegar hasta su punto final de destino, la diana celular, utilizando el torrente sanguíneo. Más específicamente podemos decir que una vía sistémica es aquella vía de administración de fármacos que tras su absorción llega al plasma y por medio de él se distribuye por los tejidos para que pueda alcanzar la concentración adecuada e interactúe con sus dianas terapéuticas. Entre las vías sistémicas podemos encontrar la administración enteral y la administración parenteral. La administración... Parenteral. ¿Perdón? No, parenteral, digo. Ajá. Bueno, la administración enteral, como ya vimos, es donde los fármacos que se administran a través de estas vías se absorben gastrointestinalmente y no evitan el primer paso hepático. Y aquí tenemos como ejemplo la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Y en el caso de la administración parenteral, igualmente, como ya vimos, son aquellas que introducen el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de la barrera, un mecanismo que habitualmente es una aguja de jeringa. Y bueno, aquí tenemos como... Stephanie. Sí. Los ejemplos de la vía intravenosa e intramuscular, ¿verdad? Mira, lo que sucede es que ya estamos sobre el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que sus compañeros pusieron a continuación propiamente es complementar lo que ya hemos estado viendo, ¿sí? No creo que tengan ningún problema si no se platican las siguientes láminas. Y si tuvieran alguna duda sobre lo que viene en las siguientes láminas, por favor, pónganse en contacto conmigo. Yo les agradezco mucho al equipo 2, hizo un muy buen trabajo, muy completo, y les pido tanto al equipo 1 como al equipo 2 que hoy mismo suban sus diapositivas al Classroom, ¿de acuerdo? La semana que entra tenemos examen, muchachos, ¿sí? Ya son las vías, también son vías locales, digamos, que son la intraósea y cuestiones así. Ya realmente ya no creo que tengan problemas si revisan estas vías. Yo les pido de favor, la próxima semana el examen va a ser a las 2 de la tarde. Va a ser por módulo. Así es de que van a entrar a la plataforma que normalmente ustedes han entrado y que incluso yo he visto ya que han estado trabajando con ella. Van a entrar, ubiquen examen, primer parcial, y el grupo de ustedes, y en ese van a encontrar, es decir, van a poder ustedes acceder sin ningún problema, hacer su examen. Se les está dando aproximadamente 1 minuto por pregunta. Yo les pido por favor que, 1 minuto por pregunta y van a ser, si no me equivoco, 45 minutos en total para el examen. No son 45 preguntas, lo que se pretende es que ustedes revisen, léanlo 1 o 2 veces, entiendan bien su pregunta y contesten. Ya no va a ser posible regresar. Si ustedes pasan a la pregunta 2, y no contestaron la 1 y dicen, ya me acordé, entonces automáticamente ya no pueden regresarse a la pregunta 1. Entonces mi sugerencia es léanlo bien, tómense, digamos, el tiempo es más que suficiente para contestar estas preguntas, y pero ya que tengan contestada la pregunta, sigan adelante, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, cualquier situación que tengan,
Estamos en contacto. Revisen las diapositivas de sus compañeros. Yo les subí ahora una información, incluso les puse en el Classroom un video que complementa excelentemente bien o confirma excelentemente bien lo que sus compañeros les dio en esta ocasión. No hay ningún problema por eso. Y entonces, les piden que elaboren un mapa mental, en fin, les va a servir a ustedes para estudiar, aparte de la información que viene en Moodle. Si tuvieran algún problema, yo les pido que me contacten. Tienen ustedes el teléfono, tienen ustedes el WhatsApp, de manera que me contacten y resolvamos si hay alguna duda o si hay alguna situación que se presente. ¿De acuerdo? Ahorita por cuestiones de tiempo, pues la misma facultad nos recortó el tiempo, tenemos, ya habíamos comentado, 14 semanas, nos están trayendo casi corriendo con tal de recuperar el tiempo que se perdió el semestre pasado. Pero lo que sí es que ustedes sepan que en todo momento tienen la posibilidad, y bueno, Andrea hoy lo pudo checar, lo pudo constatar. Si ustedes tienen dudas y me mandan un WhatsApp, yo generalmente, a menos que esté ocupada con clase, pero generalmente les respondo, ¿sí? Trato de mantenerme en contacto con ustedes. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profesora. No, profesora. No, maestra, ¿Todo ninguna. bien? Vimos todo lo básico, ya las vías que nos faltaron por ver son muy, yo diría muy especiales. Tienen sus características, tienen su grado de interés, pero las más comunes ya las revisamos sin ningún problema. Yo me quedo tranquila porque vieron lo que tenían que ver y lo vieron de una manera bastante bien impartida, completa, etcétera. Pero bueno, cualquier cosa, pues nos mantenemos en comunicación, ¿de acuerdo? Sí, profesora, gracias. Profesora. Pues les agradezco que les vaya muy bien. Si tienen algún problema al ingresar al examen, cualquier cosa, inmediatamente comuníquense conmigo, manden el mensaje por WhatsApp para que yo vea la manera de que eso se corrija. Yo estoy al pendiente, ese día nada más hacen su examen y listo. Es más, ¿saben qué? Yo le voy a pedir a mi compañera que cambie la hora, que no sea a las 2, sino que sea a las 3, de 3 a 3:45. Por si tuvieran alguna duda, lo podemos ver a las 2, ¿sí? Voy a pedirles que me hagan favor de poner el examen a las 3. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profesora, gracias. Sí, maestra, Sí, está bien. profesora. Profesora. No creo que tengan dudas, tratamos de corregir, es decir, de estar explicando, por eso es que luego estoy yo metiéndome constantemente, pero bueno, si hubiera alguna duda, estamos en comunicación y yo les voy a pedir que sea a las 3. Le voy a pedir a mis compañeros que planean todo eso, que los abran a ustedes a las 3. ¿Bien? Sí, profesora. Y así lo dejamos. Ok, pues entonces que les vaya muy padre, que tengan bonito resto de semana.